Hola amigos de Enlace Judío. Bueno, muy en cuarentena, pero luchando por estar comunicados. Y para mí es un orgullo, es un honor y me da mucho gusto presentar. Aquí tengo a mi lado derecho, pero está así la cámara, a Joseph Neira. ¿Cómo está? Muy bien, Netzach, qué gusto poder comunicarnos a través de este medio y para los amigos de Enlace Judío en el mundo. Estábamos desde hace mucho, ¿verdad, Joseph? Que teníamos planes para hacer esto, para tener dos tomas. Él desde por allá, Samaria, Judea, no sé por aquellos rumbos, y yo desde Jerusalén, para estar transmitiendo cosas para ustedes. Solo que pasaba una cosa u otra porque los israelíes no nos preocupamos, sino que nos ocupamos demasiado. Siempre andamos ocupados. Y ahorita estamos ocupados en cuarentena. Joseph andaba en Chile, ¿cierto? Sí, me fui a fines de febrero y volví a fines de marzo en una visita que fui a hacer a mis padres principalmente, pero fue bastante agitada, con bastante agenda social, reuniones, encuentros. Así es que nos tuvimos que refugiar en el campo que tienen mis padres en la cordillera Nahuelbuta para poder estar aislados no solamente del famoso virus, sino que también de estas actividades que un poco nos distraían de poder hacer vida familiar, que era el objetivo principal del viaje. Sí. Y llegando a Israel, ¿qué pasó? Bueno, llegando a Israel fue bastante reconfortante ver, por ejemplo, que en el aeropuerto de Tel Aviv, a diferencia de lo que vimos en Santiago, Chile, o en los otros aeropuertos, las medidas de seguridad en Israel respecto del control del virus son bastante altas. Nos vimos obligados a cada uno con su teléfono entrar a la página del Ministerio de Salud y llenar todos los datos necesarios respecto de dónde habíamos estado, cuánto tiempo habíamos estado, dónde íbamos a estar, dónde íbamos a hacer la cuarentena. Así es que hasta que no cumplimos con todos esos requisitos en un aeropuerto que estaba absolutamente vacío, salvo por nosotros que veníamos bajándonos del avión, no pudimos salir. Así es que en ese sentido da cierta garantía, cierta seguridad ver que acá las cosas se están tomando con bastante responsabilidad, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. Así es, con bastante responsabilidad. Para mí, la verdad, es algo muy grande, muy especial lo que estamos viviendo. Eh, Antes de empezar esta entrevista, estuvimos platicando con Joseph y le decía, pues yo estoy muy a gusto en la cuarentena, me siento muy bien, estoy preparándome para Pesaj, estoy haciendo cosas, siempre estoy ideando cosas, me duermo tarde, me levanto temprano, me alcanza mucho el tiempo. En estos muchos días he salido solamente 2 veces aquí cerca. De hecho, los amigos de Enlace Judío saben que he grabado un video para que vean que aquí andamos, pero haciendo todo bajo las reglas. Todo porque es como cuando tu mamá te dice, por favor, no hagas esto porque es bueno para tu salud o por así obedecemos y es un gusto para nosotros hacerlo. Muchas cosas no las entendemos al 100, sobre todo los que somos nuevos ciudadanos, pero yo estoy hablando con un hombre muy especial, ¿eh? Un hombre que ya tiene muchos años aquí en Israel y antes, para los que no lo reconocen o no saben, él es un colaborador de Enlace Judío y muchas veces ha presentado videos desde su ciudad donde él vive, de él, y bueno, él lo hace con mucha seguridad porque él es una persona que tiene muchos años. ¿Cuántos años tienes aquí? Yo voy a cumplir 18 porque llegué el 3 de abril del año 2003. Ok, 29 miembros de la familia, ¿cierto? Cinco hijos de doña, ¿cómo se llama la señora? Su Miriam, suegra, Miriam Miriam. Aguayo. Ok. Y cada uno con sus hijos y sus esposas o esposos. Si usted es el esposo de una hija de doña Miriam, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces hicieron allí ya toda la familia. Cuéntenos un poquito de eso.
No toda la familia, ya que mi suegra tiene 7 hijos, de los Ok. cuales un hijo y una hija quedaron en Chile. Los otros Ajá. 5 sí hicimos allá todos juntos, o sea, mi señora con sus otros 4 hermanos y mi suegra y las respectivas familias. Entonces venían 4 generaciones en el viaje. Venía la matriarca, sus hijos, sus nietos y un bisnieto. Así que éramos 29 en la partida desde Chile a Israel, y eso significó un viaje en 4 aviones, 2 días Wow. de vuelo con una escala en España, donde la SOGNUT hizo una excepción, eh, dándonos alojamiento porque dado que venían bebés en el viaje. Oh, Así que wow. volamos de Santiago a Montevideo, de Montevideo a Río de Janeiro, y ahí hay una anécdota que cuando se abrió la puerta del avión y entró un aire húmedo y muy espeso, muy cálido, yo dije, yo jamás podría vivir en un lugar así. Bueno, seguimos viaje a España, dormimos en el hotel, tomamos el avión de El Al, que también tengo una anécdota que contar ahí con respecto a mis palos de golf. Y cuando llegamos a Tel Aviv se abrió la puerta y entró exactamente el mismo aire que había en Río de Janeiro. Así que tuve que acostumbrarme a A vivir la humedad. a la humedad y el calor porque nos fuimos al Mercastitá de Naharía, que queda en el extremo norte de a 5 kilómetros de la frontera con Líbano. Ujú. Así es que con un clima bastante caluroso y húmedo, pero al final la conclusión es que uno se acostumbra a todo y está a gusto. Muy bien. Quiero saber, bueno, yo ya sé, pero quiero que nuestros amigos que están siguiendo esta entrevista sepan la historia de los palos de golf. Ah, bueno, la verdad es que mi abuelo fue un hombre de campo que en los años 30 tenía que hacer caravanas para poder sacar el vino que ellos plantaban en sus viñas y llevarlos a la ciudad. Entonces ellos tenían que hacer caravanas y carretas con bueyes y cruzar por ahí el Huelbuche, que en aquellos tiempos era otra cosa a lo que es hoy día, donde había, por ejemplo, el puma o el chileno que se llama, pero también había muchos bandolines bastante caminos. Sí. Entonces, mi abuelo cuando veíamos juntos películas del oeste, él muchas veces le corrían las lágrimas porque decía, eso yo lo viví, o sea, eso que están mostrando en la película me pasó a mí. Y entonces él tenía una escopeta, de estas escopetas antiguas que hay que echarle por el cañón, la pólvora, los perdigones y todo, con la cual un poco la usaba para su defensa. Entonces, esa escopeta tenía mucha historia dentro de la familia y yo siempre se la pedí a mi abuelo como herencia familiar. Pero cuando me vine a Israel, el problema era que cómo la traía en el avión, porque mal que mal era un arma de fuego que todavía Mm, podría funcionar si se cargara adecuadamente. ujú. Fui a Policía Internacional, expliqué mi caso, me dijeron no tenemos problema que usted la saque, pero el problema es cómo entra a España y el peor problema de todo, cómo va a hacerlo con la seguridad de El Al, que es una Mm, de las seguridades más estrictas que hay en el mundo. Así es que me ujú. volví a la casa bastante triste, pero estaba vendiendo mis palos de golf y se me ocurrió, ¿y qué pasa si meto la escopeta y el cañón va entre medio de los fierros y la culata la disfrazo con las raquetas de tenis? Así es que metí la escopeta, puse todas las raquetas de tenis para que cubrieran la culata, cerré el bolso, lo embarrilé bien y viajamos hasta que llegamos a España sin problemas. Pero cuando estábamos por tomar el avión a Israel, por parlantes me dicen, el señor de los palos de golf, por favor, a rayos X. ¡Wow! Wow. Dije yo, aquí me pillaron, e incluso eso podría significar alguna pena por porte de algo no permitido. Bueno, cuando llegué allá me estaban esperando los chicos del Vitajón y me dicen, ¿usted juega golf? Yo, sí, tengo handicap 13, pero en Israel no hay cancha de golf. Sí, me dije, hay una en el Sevilla y hay otra en Cesarea, así es que hay. Me quedó mirando, me dijo, bueno, pasa. Así que así fue como llegué con mi escopeta a Israel.
Incluso el alcalde de acá donde vivo ahora, en Betel, vino a mi casa a tomarse una foto con la escopeta cuando se enteró de la historia, Wow, porque famosa creo que escopeta. la famosa escopeta, porque en el fondo, imagínate, pasar un arma de ese tipo, grande, por todos los controles de seguridad no es fácil. Lógicamente es un arma, como expliqué, que es una herencia familiar, no es un arma con carácter ofensivo. De hecho, tengo mis propias armas acá, entonces no tendría otra justificación. Pero esa fue la historia Platícanos de la famosa, de los palos de golf de los palos de guardado. golf. Platícanos, bueno, Besrat Hashem, un día vamos a salir de esta cuarentena, que sea con gran aprendizaje y con pocas bajas. Eh, yo quisiera saber un poco acerca de lo que un día vamos a ver, porque nos vas a ayudar, nos vas a llevar a tu ciudad, pero platícanos qué es lo que tú haces, porque yo te veo todavía armado o cerca de los que están armados. De hecho, ahorita me mandaste un video que me hizo pensar bastante. ¿Qué es lo qué es lo que haces? A ver, yo en Israel he hecho de todo. Creo que Ujú, cuando el mensaje que le puedo dar a los judíos que están pensando hacer alianza, o a los Bnei Anusim que quieren a lo mejor hacer conversión y venirse a vivir a Israel, que cuando uno se viene a Israel tiene que tener claro de que el principal objetivo es venir a radicarse a Israel por sobre cualquier otro tipo de dificultad que pueda haber. Generalmente las razones por las que las personas hacen alianza son tres. Una es principalmente por una situación económica difícil en sus países de origen. Muchas veces pasó con el corralito argentino, lo que pasó en Venezuela, lo que muchos otros países, y esa gente, digamos, ha salido por un tema de situación económica. Y eso cuando la situación mejora, bueno, muchas veces quedan todavía las ganas como de retornar y muchas veces ellos allá tenían una carrera, tenían un trabajo y lógicamente vuelven a lo mejor o dan ganas como de volver a esa comodidad, a esa zona de confort que tenían allá. Así que no es una razón muy fuerte como para erradicarse en Israel. La segunda es un tema de seguridad, como la que por ejemplo está pasando en Francia, que hay tanto árabe musulmán violentista, ujú, yihadista, islamista, que mucha gente opta por escapar del lugar donde está y el lugar que considera más seguro es Israel. Pero también siempre está la cosa de que podría a lo mejor estar mejor en Canadá, podría estar mejor económicamente, profesionalmente en Estados Unidos, etcétera. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón creo que es sionismo. Yo creo que el sionismo bien entendido no es el sionismo político que nace con Herzl, sino que es el sionismo que nace en el 582 antes de la era común, con el exilio del pueblo judío a Babilonia, donde ellos anhelan volver a Sion. Eso es sionismo, querer volver a la tierra. Y volver a la tierra planteó la dificultad, acabamos de celebrar Purim, donde en Babilonia fueron pocos los que quisieron retornar a Israel porque muchos estaban muy bien ya en Babilonia. Eh, ya este grupo que retornó lo tuvo que venir a apoyar Ezra y Nehías, creo que era el otro, no recuerdo bien el segundo, Ezra es el más famoso. Y ellos ujú, tenían muchas dificultades porque por un lado tenían con una mano que estar trabajando, construyendo el templo, y con la otra mano tenían que sostener un arma para poder ujú, defenderse de los ataques de los samarios. ujú, Entonces, un poco, el que viene a Israel tiene que venir dispuesto a hacer cualquier cosa cuando su objetivo principal es venir o regresar a su tierra, a su patria, al lugar donde va a poder desarrollarse como judío, pero eso también tiene un costo o tiene un compromiso que es la defensa de esta tierra. Y en ese sentido, dentro de muchas actividades que me tocó realizar, yo soy licenciado en Ingeniería Civil, soy titulado de ingeniero comercial, trabajé siempre en esa zona, pero acá, dentro de las muchas cosas que me tocó hacer, al final terminé trabajando en lo que es el tema de bitajón, que es como la seguridad, y a través del tema de bitajón me tocó trabajar
dado el lugar donde yo vivo, que es un lugar bastante especial porque estamos rodeados de aldeas árabes y estamos pegados a Ramallah, que es la capital de los árabes, de la autoridad palestina. De hecho, a mi edificio le han disparado 6 veces desde la carretera que tengo a 100 metros acá. Oh, wow. Entonces, uno poco a poco se va, en la medida que uno lo van conociendo, le van dando la oportunidad de participar en más actividades relacionadas con el ejército y con la policía. Así es que yo en la actualidad podría decir de que eh, estos últimos 8 años me los he pasado, o 10 años, me los he pasado en lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad de la zona, trabajando en conjunto con el ejército y con la policía. Wow. Bueno, entonces eres de los que nos defiende. Ahorita decías algo especial. Tiene que ver con dejar, pero para venir de donde somos. Aquí, de aquí somos, de aquí soy. Es como cuando llegamos nosotros. A mí no me hizo el sueño, no dormí en toda la noche porque el al venía lleno de cierto tipo de judíos que no se dormían, que andaban caminando de aquí para allá tomando café. Y nosotros nos volteábamos a ver y sentíamos que éramos los únicos Olim. Entonces, no dormimos porque era mucho el tráfico que había, estaba lleno antes de las fiestas, llegamos un día antes de Rosh Hashanah. Imagínate, estábamos ya listos para llegar a la casa de los amigos para festejar Año Nuevo. Y ellos dijeron, ahí está tu recámara, aquí está la recámara de la niña para que descansen. Y nosotros no, nosotros queríamos salir, queríamos ir al cóctel, queríamos caminar, porque yo le decía a mi familia, de aquí soy, ¿no? Y antes de llegar, cuando estábamos todavía en los Estados Unidos, muchos de mis amigos, de mis hermanos, estudiantes míos o alumnos de nosotros, muy, muy amados judíos, nos decían, ¿y por qué te vas a Israel? ¿Qué vas a ir a hacer allá? Aquí haces falta, estás muy bien. Y yo siempre volteaba y le decía a mi esposo, contéstales ahora tú, ¿verdad? Diles ahora tú, explícales. Yo siempre desde niña dije, yo voy a vivir en Israel. Y bueno, y siempre dije, voy a cumplir mis años, voy a decir cuántos, mis 50 los voy a cumplir en Israel. Y los cumplí, Baruch Hashem. Todo lo que hemos vivido es algo de película, dirían en algún término. ¿Por qué? Porque lo que yo era está atrás. Ahora soy y empecé de cero. Y créeme, cada puerta que Hashem va abriendo es donde tú te das cuenta que de aquí eres. Y cada aprendizaje, incluyendo esta cuarentena, es un aprendizaje significativo que tenemos como familia, que tenemos como comunidad. Es parte del proceso de nuestra absorción, porque a cada quien le toca vivir algo diferente. Entonces, pasa lo que pasa allá en la diáspora donde tú estás, muchos me llaman, me mandan mensajes, me quiero ir, quiero hacer aliyá, pues vente. Otros, muchos no son judíos, pero ellos sienten amor por Israel y me hacen preguntas de conversión. Yo no soy rabino, a mí, no sé, busca por ahí, por allá, qué sé yo. Pero para mí, sinceramente, el paso de la aliyá es lo más grande que podemos hacer, lo más especial, pero creo que cada uno tiene su tiempo. Yo cuando leo lo que Joseph escribe, muchas veces, y no sé si ya se lo comenté antes, pero es como si yo estuviera viviendo algo y luego casualmente esa diosidencia, llego al Facebook y escribió algo que tiene que ver con lo que yo anduve así como rumeando, como lo que yo anduve pensando durante la semana, con lo que dijeron en el Ulpan, en alguna conversación que salió y que me hizo pensar, cosas que se conversaron en Shabbat. Y quiero decirte, sigue escribiendo, eres una bendición para todos los que te leemos. A veces también es muy chistoso. Y bueno, como no es argentino, yo sí le entiendo, porque los argentinos a veces no entiendo los chistes, pero a él le entiendo. Y me alegra mucho, mucho, mucho que estés colaborando también con Enlace Judío y que ahora vamos a poder estar en contacto a través porque no hay obstáculo, la cuarentena no nos va a parar de transmitir y de decir, nosotros amamos Israel, ¿cierto? Y no hay otro lugar mejor que este. Entonces, estos son mis mensajes en los videos, en todos los en vivos, en las cosas que hacemos. Sí, estamos pasando tiempos difíciles, no está tan fácil esto. Yo
tuve que salir a un centro comercial aquí cerca, junto con mi esposo, y nosotros íbamos muy protegidos y así, y yo veía a las personas y decía, "Ay, voy a hacer un en vivo", y empecé a grabar. Y veía tan limpio afuera, veía tan hermoso, muy solo, muchas reglas para poder entrar, te toman la temperatura, todo, pero no hay, o sea, ¿cómo te explico? Que una hormiga que va pasando, nomás porque es de Israel, es hermosa. Y eso es lo que yo veo. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Y por eso te invitamos a este video, porque tú tienes muchas experiencias. Cuéntanos algo lindo que has vivido en Betel, algo que de tu lista que tú tienes. Yo sé que si te digo escribe, vas a escribir mucho. Cuéntanos algo, platícanos. Bueno, la verdad es que a veces uno no ve la realidad, tiene una disonancia cognitiva, una diferencia entre lo que uno cree y lo que es. Y por eso es bueno a veces tener eh, input, tener retroalimentación de otras personas cercanas a ti que tú conoces. Y ese es el caso de mi padre cuando estuvo acá, cuando vinieron en el 2015 con mi madre al bar mitzvah de mi hijo. Eh, y mi padre me hizo un comentario después de 3 meses que estuvo con nosotros acá. Me dijo: yo toda la vida quise eh, imaginar un mundo donde toda la gente era buen vecino, era buen ser humano, donde los niños corrían tranquilos y seguros por las calles a cualquier hora del día. Y ahora puedo morir tranquilo porque ya lo conocí. Y este es el lugar donde tú vives. Entonces yo, a pesar de que me duele que no estés conmigo en Chile, me alegro por ti y por mis nietos de que ellos puedan tener la oportunidad de vivir en un lugar como este. Entonces, creo, creo que ese testimonio en alguna medida puede reflejar lo que es el hecho de estar viviendo en las montañas de Judea y Samaria, conocido por muchos como Cisjordania o lo que está dentro del muro, porque siempre me preguntan: Joseph, ¿y tú dónde vives? Entonces le digo yo: mira, ¿tú has escuchado de que hicieron un muro para tener adentro encerrados a los terroristas? Sí, sí, he escuchado eso, imagino que es un lugar peligroso. Bueno, yo vivo adentro con ellos. Wow, sí. ¿Qué Y, experiencia? y me, y me gustaría también referirme a eso, porque existe mucha desinformación, y eso es lo que yo he tratado de hacer en Facebook, mucha desinformación respecto de lo que realmente es Israel y lo que realmente es el mundo religioso dentro de Israel. Eh, por ejemplo, te puedo decir que cuando yo me vine a vivir acá, yo venía muerto de miedo en el camión de la mudanza porque me imaginaba que detrás de cada piedra había un árabe de la OLP con una AK-47 listo para dispararnos al camión en todo el viaje. Pero después de todos los años que llevo viviendo acá, prácticamente 17 años, porque llegamos acá en septiembre del 2004, yo tengo muchos amigos árabes musulmanes que viven en aldeas árabes en los entornos, y tú te das cuenta de que así como la visión que se tiene del pueblo judío desde afuera a veces, muchas veces es sesgada y está lleno de prejuicios, la que nosotros tenemos también de ellos está muy sesgada, porque en realidad de que hay grupos terroristas, pero hay Claro. una gran mayoría de árabes musulmanes, o incluso hay árabes cristianos, Ujú. que viven en un mundo donde ellos prácticamente les tocó vivir, y que no son parte del conflicto, y que quisieran vivir en paz con nosotros y poder vivir en prosperidad, tener trabajo, ojalá volver a la época anterior a las intifadas, en que los judíos íbamos a Ramala al cumpleaños o al casamiento de alguna familia árabe, y cuando Ujú. acá era una jupá, una boda o un bar mitzvah nuestro, ellos venían a la fiesta y celebrábamos todos juntos, árabes y judíos, árabes musulmanes y judíos. Y eso, desgraciadamente, con el tema político se perdió. Y hubo que poner cercos alrededor de lugares donde vivimos, significa que tenemos que viajar armados en el auto. Yo, es muy raro que viaje a Jerusalén si no voy con mi pistola 9 milímetros en la cintura. Significa patrullar las carreteras de día y de noche. Ujú. eh,
poner cercos inteligentes que se llama, que detectan cuando alguien está tratando de entrar. Y eso, digamos, es lo que ha logrado el conflicto político. Pero volviendo al tema de la desinformación, yo estoy seguro que los que escuchan esta entrevista les va a extrañar la siguiente afirmación. Los judíos somos palestinos. Los palestinos somos los judíos. Y eso nadie lo sabe. Cuando se habla del conflicto entre los israelíes y los palestinos, se está demostrando una ignorancia de lo que es el conflicto árabe-israelí tremendo. Porque, entremos en este punto en particular. Eh, Palestina es la tierra de Judá que el emperador Adriano en el año 135 de la era común, después de la guerra con Bar Kokhba, Mesada, la destrucción del templo, para borrar la memoria del pueblo judío, llamó a la tierra de Judá Palestina. Entonces, por conclusión, los palestinos que de ese momento eran los judíos y siempre ha habido judíos palestinos desde aquella época hasta hoy día en forma continua. De hecho, mucha gente piensa que el año 48 recién se formó el Estado de Israel, y eso es mentira. De hecho, si uno va a ciudades como Petah Tikva, fueron fundadas en 1883. La Universidad de Jerusalén fue fundada en 1924. El Technion de Haifa fue fundado en el 1922, me parece. La Histadrut, que es la Unión de Sindicatos Judíos, fue fundada en 1920. Y así te podría seguir dando un montón de antecedentes que la gente desconoce absolutamente porque es víctima de la desinformación a la que se prestan o crean los medios con intereses de poder vender diarios. Entonces, cuando la gente mira desde fuera Israel y llama a palestinos, a los árabes, y no a los judíos, entonces uno dice, bueno, algo hay que hacer aquí como para tratar de que la gente comprenda un poquito más cuál es la realidad que nos toca vivir y por qué muchas veces no se entiende que judíos que en el exterior a lo mejor teníamos un buen estándar de vida, acá lleguemos a hacer trabajos de limpieza, de aseo o de cualquier actividad. Y o nada que ver con lo que estudiaste o tu profesión original. No tiene absolutamente nada que ver porque hay un cambio de prioridades en la vida que tú llevas. Cuando tú vives en la Galut como judío, tienes que adaptarte a lo que la Galut te permite como judío. Cuando llegas a Israel te das cuenta de que tienes tu propia casa y que puedes hacer en ella lo que tú quieras y vivir como judío, como no vas a poder vivir en ningún otro lugar del mundo. No importa ahora entonces en qué tengas que trabajar, porque ese ya no es tu objetivo. Yo hice alias para que mis hijos pudieran criarse, crecer y educarse como judíos, y en particular como judíos religiosos, cosa que jamás iban a tener en la Galut, en la diáspora, fuera de Israel. Así es. Ahorita que tocas el tema. Sí, perdón. Sí, dime. No, te escucho. Es que tocas el tema y me recuerda a una de mis hijas que es adolescente y me sacó las lágrimas cuando dice: la mejor decisión que pudieron haber tomado para mi bien fue hacer aliyá. Fue algo grandioso. Después que fuimos a una reunión de la escuela y los maestros expresaban hermoso acerca de la conducta, de la forma de ser de ella, vimos que la absorción para esta niña fue inmediata. De hecho, llegamos el día de su cumpleaños aquí en Israel, fue el día de la aliyá. Y pues para nosotros ha sido muy especial el proceso, ver el proceso en ella y saber que cualquier sacrificio que pudiéramos hacer, porque la vida es diferente, definitivamente, pero yo no puedo decir que extraño esto o aquello de los Estados Unidos, que es donde vivía, aunque amo mucho mi comunidad allá, la comunidad sefardita de Seattle, Washington. Igual en México, ahora el verano pasado estuvimos, créeme,
fueron 2 Shabbat maravillosos que pasamos en México, pero cuando llegamos a Israel fue otra vez. Esa respuesta, como si estuviéramos hablando musicalmente en un tono séptimo para llegar a concluir el tono mayor para terminar el círculo, porque para nosotros esta es la tierra, este es nuestro lugar, es donde nos sentimos, como dices, no importa eso material, no importa, yo hablando, metiéndonos al tema de esta pandemia o de todo, vamos a llamar pandemia, vamos a llamarlo como le quieran llamar, pero estamos viviendo un proceso mundial. Todos, no importa de dónde vino, qué llegó, si eso, miles de versiones, todos estamos sometidos en un proceso y no existen las coincidencias. Esto es porque Hashem lo ha permitido y todos tenemos parte y todos tenemos cosas que aprender, todos tenemos cosas que valorar. Y algo que yo estaba mirando y quiero hacer un paréntesis antes de hacerte una pregunta, ahorita que metiste es un tema muy especial que dijiste hablando de nuestros amigos los árabes. Yo, es una palabra que quiero ahorita meter, que no se me va a olvidar. Antes quiero decir a todos los que están siguiendo esta transmisión, este es un video que estamos grabando y que lo vamos a retransmitir. Y si tú tienes preguntas, las vas a poder hacer. No te las vamos a contestar al instante, pero yo sé que Joseph va a estar por ahí. ¿Tiene que? Porque tiene mucho tiempo libre ahorita y ya está comprometido. Y también vamos a estar visitando, así como estamos en la casa ahorita de Joseph, y ya le invitamos a algo, pero dijo que ya cenó. Vamos a visitar otras personas en otras ciudades. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Joseph en su casa? Está en cuarentena, está apartado incluso de su familia porque él andaba fuera de Israel. Entonces, cuando le tocó llegar a Israel, que es su casa maravillosa, también en su casita tuvo que meterse en una cuarentena diferente a lo que otros estábamos viviendo. Y está ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Bueno, después de haber salido del aeropuerto, llegamos a nuestra casa teniendo mucho cuidado de no apretar botones en el ascensor. De hecho, mi hija accionó el ascensor y ella subió por la escalera. Nos abrieron la puerta, entramos con nuestras maletas, tuvimos que cepillarnos los pies en una toalla con alcohol como para desinfectar, llevar las maletas a mi dormitorio, y yo andaba con mi hija mayor en Chile, ella a su dormitorio, sacarnos toda la ropa, pasarla para lavarla, meternos a la ducha. Veníamos viajando 2 días ya, y desde ahí cada uno a su dormitorio, absolutamente aislado del resto de la casa. O sea, yo estoy acá en mi pieza, tengo algunas comodidades que a lo mejor no todo el mundo tiene. Tengo mi pantalla, tengo Netflix, tengo yo internet, tengo mi computador, mi notebook, tengo mi teléfono, tengo una máquina de ejercicio, así es que no se me hace tan difícil. Pero significa de que ni siquiera tengo contacto con el resto de mi familia. O sea, si es que llegamos a hablar, es ambos con mascarilla y uno al lado de, si es que salgo al baño, tengo que salir con mascarilla, con precauciones especiales de que si voy a tocar algo después desinfectar todo lo que toque en el baño, y volver a encerrarme en la pieza. O sea, son 2 semanas, son 14 días que cualquier israelí que ha estado en el exterior está obligado a hacerlo en absoluta cuarentena. O sea, incluso dentro de la casa, una cuarentena particular, porque mi familia, lógicamente, también está en cuarentena, pero sí pueden moverse dentro de la casa, pueden salir a Otro tipo de... Sí, ellos están en cuarentena porque todos los israelíes estamos en cuarentena normalmente, pero los que estaban fuera, como en el caso de Joseph, tuvieron una cuarentena más estricta. Pero es una cuarentena donde estamos ocupados porque no podemos estar tampoco tan quietos, ¿verdad? En este caso, estábamos hace rato viendo, probando esto, probando aquello para lo del video que íbamos a hacer, para la entrevista, y platicábamos de cosas y ¿sabes qué? En mi experiencia estoy viviendo algo bien tranquilo. Yo estaba mirando en diferentes redes que la gente, muchos están en pánico, están sufriendo. Bueno, puede haber alguien que quisiera ponerse a trabajar o que entendemos eso, pero hay gente que no puedo más, tengo que salir. No. Sin embargo, yo le comentaba a alguien, le decía, mira, es que yo guardo Shabbat, por ejemplo, y yo me desintoxico en Shabbat de todos los electrónicos y de todo lo que tiene que ver
con noticias y estudiamos y nos vivimos un tiempo muy especial dedicado a Hashem, pero también como familia. Y entonces no es tan difícil, es como si me desintoxicara de un poco de algunas cosas y muchas cosas que no pude hacer las puedo hacer. Entonces siempre buscamos algo positivo que hacer, siempre buscamos algo, encontrarle algo nuevo y bueno y aprender. La pregunta que tenía, la palabra, es antisemitismo. ¿Existe esa palabra? Mira, te voy a mencionar algo para que lo comentemos después, que es respecto de cómo me siento yo con este tema de la pandemia y de este aislamiento, eh, y si es algo bueno o malo, si tenemos que temer o no temer a esta situación que estamos viviendo. Dejemos ese tema, recuérdamelo después. Con respecto Bueno, a lo que tú me preguntas del antisemitismo, la palabra es que la palabra antisemitismo tiene que ver como un rechazo a la descendencia de Sem, pero resulta que los árabes también son semitas. Entonces, no es una palabra técnicamente correcta. También se dice eh, antisionismo, ¿ya? Tampoco es tan cierto de que en realidad el rechazo sea a los judíos sionistas, porque en el fondo cuando uno analiza los que son antisionistas, en el fondo no quieren que existan más judíos. uh-huh. Entonces, la palabra con la que yo diría que se expresa mejor la situación es antijudaísmo. Y hay un rechazo al judaísmo por varias razones. De hecho, mi viaje a Chile, si bien el objetivo principal era pasar tiempo con mis padres, fue de carácter sociológico, poder ir a estudiar un poco la sociedad chilena, no solamente por la situación que está pasando allá hay un problema político, la gente está muy descontenta con el tema económico, etcétera, etcétera, pero también quería ir a estudiar un poco cuál es la visión que los chilenos, que hay muchos que quieren a Israel, como mucha gente que sigue, por ejemplo, esta página, tienen respecto de aquellos que no quieren a Israel, pero también respecto de los judíos que están en la diáspora. Entonces, sé que me salí un poco de lo que tú me preguntabas, pero en el fondo el tema es el antijudaísmo. Y el antijudaísmo incluso se da entre los propios judíos. De hecho, tenemos muchos mal llamados antisemitas que son judíos. Tenemos un Uh-huh. Pedro Berger en Argentina, en Chile también tenemos algunos casos, y tenemos algunos judíos viviendo en Israel que también muchas veces uno dice, bueno, ¿son judíos o no? Porque parece que odiasen los judíos. Y ahí es donde se liga la pregunta que tú me hacías, si existe el antisemitismo, con lo que yo te decía que son las razones por las cuales está ocurriendo esta pandemia, y si es bueno o es malo. Y mi conclusión es que lo que existe en el fondo, tanto del mundo no judío como dentro del mundo judío, es un rechazo a la Torah. Eh, eh, nosotros estamos viviendo en el mundo judío un proceso muy interesante que está profetizado hace siglos atrás, que es el regreso del pueblo judío a Eretz Israel, eh, y donde el pueblo judío cada vez está volviendo en Chubá, está volviendo en arrepentimiento, está volviendo a vivir del modo que Hashem indicó a través de Moshe, y que quedó estipulado en la Torá, que algún día hablaremos que la Torá, como la gente lo entiende, para ellos son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, entre comillas, y eso es falso, Uh-huh. porque eso es una parte de la Torá, que es la Torá escrita, y la Torá escrita, sin la Torá oral, que es lo que en Deuteronomio, cuando Dios dice, te entrego 3 cosas, te entrego las tablas de la ley, te entrego el Sefer Torah, que era la Torah escrita, y la ordenanza. Y cuando habla de la ordenanza, está hablando de la Torah oral, sin la cual no se puede entender la Torah escrita. Y ese es el gran problema que tienen todos los amigos que aman a Israel, pero cuando
quieren entender nuestra forma de pensar, el hecho de que nosotros, por ejemplo, todavía estamos esperando un Mesías que no ha llegado. No pueden entender por qué nosotros somos tan duros de servicio y tan porfiados, que no podemos comprender de que ya llegó. Entonces decimos, mira, lo que pasa es que eh, tú, de la forma, nuestra cosmovisión es distinta a la que tú tienes porque las bases en las cuales tú te basas son distintas a las nuestras. Nosotros tenemos prohibido regirnos por cualquier cosa que se escape a la Torá. Y eso está por escrito, digamos. Incluso si viniese un profeta que hiciera milagros y moviera las montañas, las mandara al espacio, resucitara muertos y todo, eh, estaría perfecto. Pero cuando ese adivino, que puede ser de entre nuestro pueblo, un judío, por ejemplo, dijese que hiciésemos algo distinto a lo que Dios nos ordenó en la Torá, ya entonces Dios nos dice, esta es una prueba que yo te pongo para que ver si realmente me amas, y porque nada de lo que yo te he dado puedes agregar ni sacar. Entonces ya entramos en un tema teológico que tiene que ver también con la pandemia, porque los judíos, por lo menos los judíos observantes, cuando decimos el Shema Israel, decimos Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Una cosa es lo que decimos, pero estamos obligados a pensar en dos cosas. Una es que no ocurre nada en el mundo si no es voluntad de Dios. Ni el holocausto, ni la diáspora, ni los atentados donde mueren nuestros niños. Todo es voluntad de Dios. Y lo segundo que estamos obligados a pensar es que nosotros nos sometemos a esa voluntad. Y lo que aprendemos del primer mandamiento es que nosotros no solamente tenemos que creer que Dios existe, sino que tenemos que saber que Dios existe y que todo lo que ocurre es por nuestro bien. Entonces, el judío tiene una concepción distinta del resto del mundo, donde, por ejemplo, dice, yo no podría vivir en Israel porque tengo miedo de que explote el bus, o de que me disparen, de que me acuchillen, de que me pase cualquier cosa. Y uno dice, mira, claro, porque tú estás preocupado por la vida, tú estás preocupado por vivir, estás preocupado por estos 70 años, 80, 90, Dios quiera 120, que consideras como que es todo tu capital y que si te quema tu casa te quedaste sin nada. El judío tiene otra visión. El judío tiene una visión de que está en esta tierra para ser probado, y por lo tanto Dios sabrá el momento en que en que ya, digamos, terminó la prueba en esta tierra, porque el judío está dando una prueba para poder ir al Olam Abba, al mundo venidero. Entonces, la vida en esta tierra es secundaria con respecto a la vida que espera más adelante. Y ese es el hecho de que cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a esta pandemia, o nos enfrentamos a una guerra con misiles, con Hezbollah, 130.000 misiles que tienen para dispararnos, no nos preocupa. O sea, decimos, mira, si hay que morir, morimos, pero vamos a morir como judíos, viviendo como judíos. Amén. Y haciendo el servicio divino que Dios quiere, que es morar la tierra, sembrarla no solamente con árboles, sino que sembrarla con nuestros hijos y sembrarla con nuestra sangre. Yo te digo, cuando yo estaba afuera, no me preocupaba el hecho de que me fuera a dar el coronavirus, que veía, digamos, que la salud allá no es como la que tienes en Israel, ni el gobierno se preocupa tanto de los enfermos como te preocupas acá. Lo que me preocupaba es que si llegaba a morir, que iba a morir fuera de Israel. Entonces, el hecho ya, cuando ves tú que ya el avión pasó la frontera, si ahora el avión se cae, no me importa, voy a morir en Israel, ya eso es algo que la gente que está viendo este video no va a comprender jamás, porque es algo que se aprende viviendo acá. Y eso incluso no, muchas veces las propias comunidades judías de la Galut les cuesta entender el amor que nosotros tenemos por esta tierra. Y en el fondo, vuelvo a lo que te decía, de que no existe antisemitismo, no existe antisionismo, sí existe antijudaísmo, pero en el fondo es un rechazo a la Torá, ya sea de los que no son judíos, porque contradice sus creencias, va en contra de lo que ellos, la macrovisión que ellos tienen del mundo, y dentro del mundo judío, porque en el fondo los hace sentir como que debieran estar haciendo algo que no están haciendo. Entonces,
les da como un sentimiento. Mira, tengo un amigo, Alberto Dueñas, que lo voy a aprovechar de saludar, que no nos habíamos visto nunca, primera vez que estábamos en su casa. Y tras mucho conversar, una cena excelente, lo pasamos muy bien, y a empezar a hablar de temas como de Torah, me dijo, mira, ¿sabes qué? Es primera vez que entiendo la Torah desde la perspectiva que tú me la estás explicando, y por primera vez en mi vida, con que tengo 80 años, me gustaría empezar a estudiar Torah. Entonces, cuando la Torah está mal conceptuada porque se ve como algo de aquellos tiempos en que había esclavitud, en que no comíamos cerdo porque teníamos miedo a la triquinosis, porque no teníamos los sistemas de salud hoy día. Entonces, cuando no se entiende en el fondo qué es la Torah, es difícil entender cuál es el objetivo por el cual Dios cree el pueblo judío. Es difícil entender por qué se le llama el pueblo elegido. Y eso lleva a muchos errores, muchos prejuicios, como pensar de que nosotros pensamos que somos superiores al resto de los pueblos. Y yo siempre lo explico así. Mira, en una empresa hay un señor que hace el aseo, es el cargo más insignificante que hay en la empresa. Pero ese señor fue escogido para hacer esa tarea. A nosotros nos pasó lo mismo. A nosotros, tras 10 generaciones hasta el diluvio, que el mundo se alejó de Dios, nosotros fuimos creados para intentar llevar el mundo nuevamente a la Shekhinah, a la presencia divina, para traer la presencia divina a la tierra. Ese es nuestro objetivo, pero que seamos superiores, mejores o no, en absoluto. De hecho, nosotros no somos proselitistas porque nosotros siempre decimos, ¿tú eres judío? Ah, qué bueno. Entonces tenemos 613 obligaciones en común. Tú no eres judío. Ah, qué bueno. Tú tienes solamente 7. ¿Cómo me alegro por ti? Tú tienes 7 leyes que cumplir. Y mientras Quédate cumplas esas así. 7 leyes y hagas buenas acciones, tú a lo mejor vas a estar más cercano a Dios y con mayores probabilidades de entrar al mundo venidero que yo. Entonces, alégrate de que no eres judío. Pero mucha gente dice, no, yo quiero ser judío, quiero llevar la Torah. Y dice, pero tú estás loco. El mismo Rav Kook, el Rav Kook, cuando en Estados Unidos mucha gente quiso convertirse cuando empezó a escucharlo, porque quedaron fascinados como él explicaba la Torah. Y él decía, pero no haga tal, usted no sabe el mal negocio que está haciendo, porque Dios le dio a toda la humanidad, desde Adán, 7 leyes para regirse. Y si tú te riges por esas 7 leyes y además eres una buena persona, haces buenas acciones, tienes asegurado el mundo venidero. En cambio, los judíos, no, nosotros estamos obligados a tantas cosas que hasta el rap más grande, hasta el último minuto de su vida, está muerto de miedo porque puede pensar de que en el último minuto puede pecar y se perdió la oportunidad de acceder al mundo venidero. Entonces, la cosmovisión, la forma de visión que nosotros tenemos en Israel, eh, es tan distinta a la que los mismos judíos puedan tener fuera de Israel. Entonces, entiende un poco más cuán difícil es para la gente no judía poder entender lo que es nuestra mentalidad, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Así es. Sí, de hecho, no podemos pensar que somos incomprendidos, simplemente no necesitamos que nos comprendan. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y recibimos paz. Y en este momento de especial que vive el mundo, los judíos estamos viviendo momentos muy especiales, muy significativos. Hace rato veíamos un video donde hay sinagogas que se están cerrando. ¿Por qué? ¿Por qué, Joseph? Cuéntanos. Bueno, hay sinagogas que se están cerrando porque muchas veces, incluso dentro de nuestros propios hermanos, existe lo que se llama fanatismo. Y el fanatismo es cuando dejamos la razón de lado y nos dejamos guiar por las pasiones. No hay ningún rap que yo sepa que no diga de que en situaciones de emergencia estamos todos obligados a seguir las indicaciones del Ministerio de Salud y del gobierno. ¿Por qué? Perdón, porque es una misma cuidar tu vida. Y también sí. El judaísmo está basado en el amor. Y si amas, tienes que cuidarte y cuidar lo que te rodea, ¿no? Entonces, a mí me tocó, antes de que continúe, me tocó caminando cerca de aquí de mi casa, hay muchas sinagogas, pero cerca de aquí
cerraron la sinagoga y entonces afuera en todas las banquetas estaban todas las personas que querían entrar, se pusieron a hacer pues el rezo, ¿verdad? Y yo dije, pues Baruch Hashem, o sea, lo que sucede, Baruch Hashem, ¿por qué? Porque Él tiene control de todo lo que está sucediendo, Él está permitiendo todo, y lo que Él quiere es que tengamos paz, ¿no? Y que sigamos, y que cumplamos con lo que a nosotros nos toca, a cada uno. A mí en mi casa me toca prepararme para Pesaj, velar para que esté todo lindo para Shabbat, disfrutar este momento. Siempre andamos corre. Alguien, una amiga mutua de mi esposo y mía de Estados Unidos, me dijo, le dice a mi esposo que yo soy ¿cómo dice Alejandro? La Energizer, ese conejito que anda muy veloz y que nunca se le acaba la pila. Ah, también a veces me han dicho correcaminos. ¿Por qué? Porque siempre ando ocupada, siempre tengo cosas que hacer. Toda mi vida fui así. Israel hace cuenta que dice bienvenida, porque aquí tienes mucho que hacer. En Estados Unidos teníamos hasta 3 carros afuera de la casa. Y aquí le dije a mi esposo, espérate, vamos a subirnos al autobús, vamos a ver qué se siente andar en el raquel, vamos a caminar. Y ahora de verdad, o sea, para mí es lo máximo lo que estamos viviendo. Me canso, vivo 1000 cosas, pero ¿qué decimos a veces mi esposo, mi hija, yo? Ahorita te voy a contar una de mis hijas no está aquí. ¿Qué pasó? Ya queremos que llegue Shabbat, ya, ¿qué es jueves? Ay, es miércoles, ok. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el judío, esperar su momento para estar en ese reposo, en ese tiempo de estudio, en esa convivencia, en demostrar, en prender velas. A veces me llaman mis estudiantes, me dice, maestra, ¿podrías hacer un rezo por mí? Porque fíjate que eso es el verdadero significado de vivir en Israel. A veces yo me sorprendo haciendo tefila y digo, wow, estoy en Jerusalén o estoy en Israel, no estoy en otra parte, ¿cuántas veces estaba en México o en Estados Unidos? Y decía, ¿cómo será ya cuando yo haga un rezo? Ahora ya estoy aquí. Y créeme, es algo maravilloso, mi experiencia. Muchos van a decir, ahí está loquita. Pues, ¿qué le hace? Porque no vivo para agradarlos, vivo para agradar a mi creador, ¿verdad? Perdón. Entonces, cierran las sinagogas y dicen, ¿por qué? Porque andan afuera, porque no están cumpliendo con lo que el Ministerio de Salud está diciendo. Y pues, duele, a mí me dolió hace poco, también venía en un autobús y vi que por primera vez en mi vida vi una manifestación, no me había tocado, y no podíamos pasar, y se paraban, y detenían, y decían, son mis hermanos, los amo, y los bendigo, y qué duro, no puedo pensar como ellos, pero pues, ten misericordia, ayúdanos a salir de aquí con el autobús, porque a veces hasta el autobús se movía, cosas difíciles, que cuando yo estaba en la diáspora nunca pensé que iba a vivir. Y no me escandalizo, simplemente sé que es parte también de mi proceso, del proceso de ellos y del judaísmo en general. ¿Vive un ataque acaso el judaísmo ahorita? Un ataque, bueno, la verdad es que el judaísmo ha sido atacado desde siempre. En particular, hoy día tenemos situaciones que son estructurales y coyunturales. Las coyunturales son, por ejemplo, las que estamos viviendo con el tema de Irán, que se ha aplacado bastante por el tema del virus. También las que estamos sufriendo con Gaza o las que estamos sufriendo de Siria, Líbano y otros lugares. Pero estructurales siempre hemos sufrido un ataque. Lo que pasa es que estos ataques no eran tan evidentes cuando no había un Estado, sino que eran manifestaciones a los grupos de judíos que vivían en la Galut. Pero yo creo que este ataque obedece un poco, digamos, al hecho de que los judíos, yo, digamos, me siento viviendo en un palco, dentro de un teatro, dentro de un teatro donde se está desarrollando una obra que es la voluntad divina de volver Israel a ser lo que fue. No solamente en términos territoriales, sino que en términos de sociedad. Hay que entender de que a nivel mundial el pueblo judío está sufriendo un cambio muy fuerte
que es el hecho de que las comunidades en la Galut está pasando de que en la diáspora, en el exterior, para que entiendan los que no son judíos, de que muchos hijos de judíos se están asimilando, se están casando con gente que no es judía. Y eso significa de que están perdiendo las tradiciones, sus creencias, su forma de vida. Y en el fondo son gotitas de tinta judía que están siendo derramadas en el mar y se diluyen, se pierden. Pero otra parte de esa sociedad está volviendo chubá. Muchachos que eran absolutamente liberales están empezando a estudiar Torah, están viniendo a Israel a estudiar Torah, un tiempo se casan allá y deciden casarse con alguien que piensa como ellos, hasta que al final se terminan mirando a Israel. Entonces, mi predicción es que en las próximas décadas las comunidades judías en el exterior van a ir desapareciendo, ya sea porque los judíos que se asimilaron y se perdieron, a los otros que decidieron retornar a Israel. Y dentro de Israel tenemos un fenómeno curioso, que donde podemos ver la mano de Dios, digamos, de que nadie puede detenerla porque no hay forma de detener este fenómeno, que es el hecho de que las familias laicas, las familias no religiosas, seculares, tienen un promedio de hijos que va de 2,1 a 2,3 hijos, y eso significa de que ellos están teniendo hijos para mantener la cantidad de judíos que hay. Si son, no sé, 6 millones de judíos blancos, esa cantidad se mantiene fija. Sin embargo, las familias religiosas, ortodoxas o ultraortodoxas, como las queramos llamar, tienen un promedio de 7,3. Yo, por ejemplo, acá en Betel, soy de los que tengo pocos hijos, porque apenas tengo 4. Lo normal es que las familias tienen 8 hijos. Hay bastantes familias con 12, y conozco una con 18. Entonces, ¡wow! ¿Dónde viven ellos? ¡Qué muchos! 18. Sí. ¿Hablan español? No, desgraciadamente no. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que eso significa de que en 2 o 3 décadas más, dentro de Israel, la población religiosa va a haber crecido tanto que va a llegar a ser el 75% de la población judía en Israel. Y eso significa de que lógicamente van a haber cambios drásticos respecto de los partidos políticos que nos van a gobernar. Eso significa que las leyes que se van a dictar van a ser leyes distintas. Y eso provoca el actual conflicto que hemos tenido con respecto a no poder llegar a formar gobiernos en las elecciones. Porque si hasta alguna década atrás el problema del votar era votar por derecha o izquierda, o sea, pro árabes o sionistas, hoy día ya esa no es la discusión que hay en la política, sino que la política es o religiosos o no religiosos. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, quienes estamos en Israel y vemos este fenómeno como un todo, yo me siento absolutamente privilegiado de poder estar en un palco donde puedo observar esto día a día, y con la posibilidad, por ejemplo, de lo que es el tema árabe, por ejemplo, de donde yo vivo, y por lo que yo hago, poder tener contacto directo con los árabes. De hecho, te voy a contar una infidencia. Cuando comencé a escribir en el 2014 respecto del tema del conflicto árabe-israelí, como un tiempo después me contactaron y me dicen que son de la Comunidad Islámica de España. Entonces, yo me preocupé un poco porque, wow, estábamos en el conflicto y que digo, pero me explicaron de que hace mucho tiempo que ellos me leían, llevaban como un año leyendo lo que yo escribía en Facebook, y ellos querían formar un grupo que se llamaba Cristianos, Judíos y Musulmanes por la Paz. Entonces decía yo, está bien, pero tú sabes lo que yo hago, sabes dónde vivo, sabes que soy Datileumí y que vivo en lo que ustedes llaman territorio. Sí, me dice, estamos perfectos, sí, te hemos leído un año, y por eso creemos que eres la persona más adecuada como para conformar este grupo. Entonces, la idea es que cuando eso se da por el hecho de que donde tú vives, por lo que tú haces, y por lo que vas viendo por tus propios ojos, y que no es lo que te muestran los medios de comunicación a través de los diarios, a través de la televisión, a través de la radio. Claro. Sino que vas conociendo a los seres humanos que hay al otro lado del cerco, y te das cuenta que así como acá tenemos
algunos mejores y otros peores, al otro lado Ujú. exactamente igual. Así es, así es. Mira, bueno, en algún lugar por aquí, por Jerusalén, hay un lugar, es un súper donde nosotros compramos y me llamaba mucho la atención hace un año atrás, exactamente en Purim, que íbamos caminando, pasando por ese lugar y había bastantes árabes que trabajan ahí y estaban afuera metiendo la fruta que iba para acomodarla. Y cuando íbamos pasando, saludaron a mi esposo con euforia, con alegría, porque lo conocen. Cuando nosotros vamos ahí, siempre platican y Alejandro trata de hablar hasta en hebreo con ellos, digo, en árabe con ellos, y la otra vez estaban cantando. Y esa vez hasta se quisieron tomar foto porque veníamos disfrazados por Purim. Y nos tomamos fotos. Y dije, un día los voy a grabar, voy a hacer un video, un en vivo aquí muy paparazzi, cuando están cantando canciones incluso en hebreo. Y son árabes. Andan acomodando las latas y la verdura. Entonces, esto es Israel, ¿sí? Pero nosotros Pero, somos Israel. pero tú sabes por qué les pasa eso a muchos árabes. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, yo no puedo explicar, en México, en Chile, en cualquier parte del mundo, dice, yo no puedo explicar por qué siento un amor tan grande por Israel y por qué siento como un llamado desde el interior de mi alma hacia el pueblo judío. Y a muchos árabes, aunque tú no lo creas, les pasa lo mismo. Yo te voy a dar la explicación, por lo menos como yo lo entiendo. Hay mucha gente que fue obligada a convertirse al cristianismo y que en el fondo llevan un alma judía dentro. Y esa alma judía es como un imán que intenta volver hacia su centro. Y a los árabes les pasa a muchos así. En Hebrón, por ejemplo, hay familias enteras que fueron convertidas al Islam por la fuerza y que ellos no saben que son judíos. Y cuando el padre va a morir, llama al hijo mayor, se encierra con él en una pieza y le dice, mira, te voy a pasar algo. Esto es un secreto que yo te traspaso y que tú tienes que mantener hasta el día de que tú te mueras, lo traspasas a tu hijo. Y lo que le pasa es una bolsa con tefilín. Y le dice, Wow. nosotros somos judíos y eh, tú vas a seguir llevando el judaísmo dentro de nuestra familia, a pesar de que fuera de esa pieza, para todo el resto de los hermanos, para todas las mujeres, para los vecinos, para la comunidad, ellos son árabes musulmanes. Entonces, es muy difícil cuando tú trabajas con un arma en las carreteras y tienes que enfrentarte a un terrorista, no saber si en el fondo le estás disparando a alguien que no es, en el fondo, muy en el fondo adentro, un hermano judío que por las razones del destino terminó alejado del judaísmo. Y Wow, esa es la estás razón. diciendo, es increíble esto que estoy escuchando y es verdad. Entonces, eso es lo que explica muchas veces que, eh, sobre todo en el ejército, existe mucho respeto por la vida, porque se mata solo cuando ya no queda otra opción que para salvar tu propia vida matar a quien viene a matar. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos cárceles llenas con terroristas. Yo tengo un conocido que es dentista en una cárcel donde están los 2000 terroristas más peligrosos de Israel. Pero tú no sabes si esa persona, si hubiese nacido no en las condiciones en las que se crió, no sería alguien a lo mejor mucho más sabido que tú mismo. Entonces, existe esa cosa del soldado judío que evita disparar porque sabe que puede estar matando a un hermano y que ama la Wow. vida, que no quisiera nunca tener que verse enfrentado a eso y que lo va a hacer solamente como última opción. En cambio, ellos son educados en una cultura donde el matar es algo que les da honor, les da prestigio, que los hace sentirse más hombres, más reconocidos. Diametralmente opuestos nuestros pensamientos, a pesar de que los dos vamos de uniforme, los dos llevamos armas y tenemos el mismo poder letal, pero las circunstancias, la política, la filosofía en las cuales nos toca actuar son absolutamente opuestas. Ok, sin embargo, vamos a cerrar esto de esta forma.
con permiso. El judaísmo se basa en el amor y es complicado, son temas complicados que de hecho tenemos que desarrollar en otro momento. Vamos a estar muy en contacto con Joseph y estoy muy agradecida por aceptar esta entrevista y vamos a seguir en contacto porque también tienes que transmitirnos pronto, Besrat Hashem, que hay alrededor de tu casa ya que pueda salir. ¿Qué está pasando? No estamos encarcelados, estamos en obediencia, estamos en amor, hay gente, yo sé, cuántas cosas nos están diciendo en las redes sociales o las noticias, cuántos videos, ahora todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo hace recetas, todo el mundo hace ejercicio y todo el mundo también hace periodismo. Pero hay de todo, ¿sí? Hay muchas ideas, sin embargo volvemos a lo mismo, todo lo está permitiendo nuestro Creador. Y todo esto está en sus manos. Y los que confiamos en Él, simplemente tenemos shalom. Pronto vamos a hablar de palabras hebreas y quisiera que estés invitado. Vamos a tener, no voy a adelantarlo, pero vamos a tener más de un invitado aquí en esta nueva serie de cosas que voy a estar haciendo para Enlace Judío. Y está súper mega invitado, Joseph. Muchísimas gracias. Bienvenido otra vez a tu casa. Y vamos a seguir en contacto de Besrat Hashem y vamos a hablar también del tema de los soldados y esto que introduciste que está muy interesante, es algo que yo también traía en mi corazón, pero no había con quién hablarlo y tú eres una persona con mucha experiencia. Bendecimos a tu familia, te bendecimos y damos muchas gracias por tu vida y pues le decimos a todos los seguidores de Enlace Judío que si tienen preguntas las hagan aquí y pues Joseph ya está comprometido, yo lo comprometo a que va a responder y pueden buscarlo también, él tiene su propia página en Facebook y también en Instagram, de hecho íbamos a hacer algo en Instagram pero sale muy chiquito el video, entonces mejor dijimos vamos a hacer algo diferente y le doy créditos a mi esposo que me está ayudando a hacer estas producciones porque ahorita estamos como dijiste, ¿no? Con mucho tiempo libre y que sea para levantar Israel, para decir que somos una nación fuerte, que tenemos amor y que nos protege el Eterno, que es grande, que siempre ha ganado todas las batallas, porque nos ha ayudado a ganarlas y para él siempre sea todo el honor. Y pues gracias y a todos los Javerim y todos los seguidores de Enlace Judío les pedimos que sigan estas transmisiones y que las compartan también. Y hay muchas cosas que aprender en personas como usted. Le digo a usted, le digo tú, no sé, es que nos respetamos bastante. Tú también. Déjeme decirle que en México, es de donde yo nací, es muy normal decir tú, ¿verdad? Solamente a la abuelita, al abuelito le decíamos usted. Pero bueno, no dije que usted sea, pero se me sale decir por respeto. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista, no porque queramos, sino porque no vamos a tardar tanto, pero vamos a seguir, vamos a continuar y les decimos Leitraot a todos los seguidores de Enlace Judío, gracias a todos los Javerim y hasta la próxima, Shalom o como quieran decir, bye. Para Enlace Judío, Netzach Mendoza desde Jerusalén y nuestro amigo Joseph Neira desde Betel. Así es, gracias. Toda Rabá. Gracias, fue un placer.